www.buscoentiradio.com. Donde estás no es el final. Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes, a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 24 de noviembre del 2020 y continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento de espiritualidad y riqueza. Lo dirige David Herrera, así es que le damos la bienvenida. David, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas tardes. Excelente, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Todo muy bien hasta el momento y yo creo que mejorando cada día. Qué dicha, eso está súper bien. Bueno, David, iniciemos entonces con nuestro tema de hoy. Listo, don Jorge, muchísimas gracias por su espacio. Y hoy vamos a tratar un tema súper especial, la administración del dinero. Entonces, venimos trabajándolo desde ya hace 4 programas atrás, todo el tema de las finanzas personales, y el día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante que es cómo administrar o cómo distribuir nuestros ingresos. La mayoría de las personas siempre piensan que no pueden administrar bien su dinero porque ganan poco o porque todavía no tienen lo suficiente como para poderlo distribuir. Entonces, el día de hoy yo quiero matar un poquitico esa objeción y matar un poquitico esa mentalidad que no es la correcta para poder nosotros avanzar en todo el tema de nuestras finanzas personales. Es muy importante nosotros conocer todos los aspectos que hemos hablado, ¿cierto? Y todos los términos técnicos que hemos visto en clases anteriores, pero el día de hoy yo quiero enseñarles cómo aprendí yo a utilizar digamos, mis ingresos para poder que los pudiera utilizar de una manera más, digamos, más sabia y más efectiva que como lo utilizaba yo cuando estaba en la funeraria o cuando yo trabajaba pues en mis anteriores empleos, porque pues fueron 2 funerarias, entonces pues me tengo que referir a ellas. Cuando yo estaba en la primera funeraria ganaba aproximadamente 1.000.000 de pesos y pasaba lo siguiente. Yo creo que es algo que nos pasa a todos, la mayoría, que llega al final del mes y había poquito mes y poquito sueldo ya en el bolsillo. Había que esperar la quincena. Y resulta de que es algo tan, pero tan natural hoy en día que todos estamos esperando la quincena, como cuando los peces están esperando que le echen comida por las mañanas. A ver, de una, la atrapamos y miramos a ver en qué la gastamos, ¿cierto? ¿Qué hay que gastar? Y resulta de que cuando nosotros tenemos esta mentalidad, el dinero por lo siguiente, pues no se va a quedar con nosotros, sino que se va a tender a ir. Les recuerdo que el dinero hay que saberlo manejar para poder tener más. Hay que saberlo manejar para poder tener más abundancia del mismo. Y lo primero que vamos a ver es esta misma frase con la que yo empezaba. Queremos tener más y cuando tengamos más empezar a manejarlo bien, a distribuirlo bien. Es una idea errónea, es como cuando ustedes dicen, yo voy a empezar a hacer ejercicio, a hacer dieta para adelgazar cuando haya perdido 5 kilos. No tiene sentido porque si usted no hace el ejercicio, no hace la dieta, no hace deporte, nunca va a empezar a perder esos primeros 5 kilos, que es la primer meta. Lo mismo pasa con el dinero. Si usted no empieza a saberlo distribuir, no empieza a saber invertir, pues por consiguiente nunca va a tener más dinero, sino que por el contrario se le va a ir. Entonces, hay hay una forma para hacerlo, y es que nosotros tengamos en cuenta que los ricos administran supremamente bien su dinero. Porque ellos tienen mucho, pero antes de tener mucho, empezaron a manejar lo poco que tenían para poder tener más cantidad de sumas. El libro que voy a tener como base el día de hoy es este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, ¿sí? De Deepak Ecker, norteamericano, que dio el boom cuando escribió este libro, porque es los secretos, o sea, archivos de riqueza y forma como piensan los millonarios. Esto logró impactar positivamente el mundo de los emprendedores y de todas las personas que están buscando una salida a lo que comúnmente conocemos de trabajo o empleo. Y en el capítulo, bueno, digamos que aquí lo define como archivo de riqueza número 14 de la segunda parte del libro, dice que hay gente
pobre que administra mal su dinero y hay gente rica que administra muy bien su dinero. Para poder nosotros pasar de pobres a ricos, hay que empezar a administrarlos bien. Y por lo primero que él habla es todo el tema de esta mentalidad, la mentalidad de saber que cuando se sobra dinero, ustedes automáticamente buscan cómo gastarlo, porque es un patrón, es un hábito que ya está en la mente y que por lo tanto se va a tender a repetir. O dígame si ustedes cuando reciben una bonificación o cuando reciben una prima, ustedes dicen, ¿y qué hago con esta plata? ¿Ven? De una usted se pregunta, ¿qué hago con esta plata? Pero cuando usted dice, ¿qué hago con esta plata? Usted lo que piensa es, me compro unos zapatos, me compro ropa, me voy de paseo y empieza a pensar en gasto, en cómo gastar ese dinero. ¿Por qué? Porque como que me está sobrando, tengo mucho y siente ese deseo de decir, bueno, voy a ahorrarlo. Pocas veces sucede. Pues hay personas que lo hacen y los felicito. Esa es la gran meta. Y ahorita les voy a explicar cómo se debe, digamos, distribuir los ingresos. Pero sucede muchísimo porque es un hábito. Nosotros pensamos a veces, uy, me gané 100.000 de más esta quincena. Tengo derecho a irme a comer un buen almuerzo. Y de una usted piensa en salir y gastarse esos 100.000 en un super almuerzo. No digo que no se lo merezca, se lo puede merecer, claro que sí, pero es un hábito, es un patrón que se repite mes tras mes, quincena tras quincena, y que cuando llega un dinero extra, nosotros queremos gastar un poco más. Entonces, ese hábito hay que cambiarlo. Todo en las finanzas se convierte en hábitos. En este momento vamos a aplicar el hábito de distribuir supremamente bien, los ingresos. Vamos a saberlos distribuir. En este libro es una fórmula que investigué, ¿cierto? Hay que investigué en internet, muchos la cambian, cómo distribuir, qué tanto para gastos, qué tanto para inversión, en fin. Pero en realidad esta es la fórmula que más sentido tiene y que más nos va a permitir hacer cosas a nosotros. Y hay algo que hay que entender. Y dice aquí, hasta que usted no demuestre que sabe manejar su capital, que sabe manejar su dinero, no va a obtener más. Hasta que usted no sepa distribuir, organizar y hacer todo el dinero, manejar todo el dinero que tiene, no va a tener muchísimo más. Entonces, aquí dice algo, el hábito de aprender a manejar el dinero es más importante que la cantidad de dinero que tenemos. Con esas dos frases creo que está supremamente concreto y resumido esta habilidad, ¿cierto? No es tanto la cantidad, sino cómo lo estoy distribuyendo, y hasta que usted no lo haga así, no administre muy bien su dinero, pues obviamente no va a tener más del que tiene ahora. Vamos a dar, digamos que, bueno, vamos a empezar lo siguiente. Las finanzas personales se dividen en tres pilares principales. Primero, que se llama generar ingresos, ¿cierto? Tenemos que generar ingresos para poder subsistir y hacer todo eso. El segundo pilar de las finanzas personales es retener dinero, saber ahorrar, y vamos a tener un espacio directamente para el ahorro, porque pensamos que no es necesario, pero sí es necesario. Y el tercer pilar de las finanzas es multiplicar ese dinero. Si nosotros nos falla alguna de tantas, pues va a ser difícil. ¿Qué pasa? En la actualidad muchísima gente sabe generar ingresos, porque usted genera ingresos vendiendo tenis, vendiendo ropa, trabajando en un empleo, el autoempleo, hay muchísimos, los que hacen manicure, pedicure, los que son abogados y dan sus consejos, los que son psicólogos, los que son médicos. Hay muchísimas formas de generar ingresos, pero de ese ingreso muchas veces fallan las dos siguientes: cuánto retienes de ese dinero y cuánto multiplicas de ese dinero que estás ahorrando, que estás reteniendo. Y detrás de todas estas, digamos que de estos tres pilares básicos,
se definen otros dos, digamos, subpilares, digámoslo de esta manera, que los descubrí en este libro IQ Financiero, y es, lo primero es ingresos, ¿cierto? Que es la misma primer pilar, pero la segunda es cómo proteger esos ingresos de impuestos o depredadores financieros, que hay muchos, y presupuestar el dinero. O sea, detrás de eso viene proteger y presupuestar, detrás de generar ingresos. Pero siguen quedando los otros dos pilares, que es retener y que es multiplicar. El multiplicar sí o sí tiene que ser con inversiones. Sí o sí tiene que ser en los mercados financieros. No hay forma de usted multiplicar su capital si no es por medio de los mercados financieros, sobre las inversiones. Porque usted me puede decir, David, tengo 10 millones ahorrados, voy a montar un puesto de perro caliente. Eso es un nuevo negocio para una nueva fuente de ingresos, más no es multiplicación de su capital, porque ese capital se puede perder si el puesto de perros no funciona, si la gente no le gusta la calidad de su producto, en fin, muchísimos aspectos. Entonces, generaría usted una fuente de ingresos adicional, pero como inversión, o sea, como multiplicación de dinero, es netamente en los mercados financieros, hay que invertir. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta estos tres pilares, vamos a definir uno por uno cómo está el tema de distribución de ingresos. Cuando vemos las finanzas personales de Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre, el primer tip que nos recomienda es pagarnos a nosotros mismos. Y muchas de las personas no entienden, o yo no lo entendía, en realidad no lo entendía. Y si, ¿cómo me pago a mí mismo primero si yo gano lo necesario para pagar las cosas que necesito pagar? O sea, no es lógico. Entonces, de ahí va a venir a derivarse qué tanto estamos haciendo nosotros después de recibir el ingreso de nuestro sueldo, de nuestro empleo principal o nuestra fuente de ingresos principal, y qué estamos haciendo para recibir más ingresos. Distribución de ingresos. Dícese así. Primero, 10% de lo que ganamos para la libertad financiera. 10% de lo que ganamos para libertad financiera. Es un ahorro, o sea, el 10% de lo que ganamos, un ahorro que nunca se puede tocar, pero nunca es nunca. ¿Por qué? Porque ese va a ir haciendo el monto que vamos a ir sumando y que a lo largo de los años va a significar un patrimonio, va a generar un capital fuerte para usted comprar un activo de renta fija. Puede ser un CDT, puede ser una inversión que sea muy segura, o comprar un bien raíz, en fin, lo que sea. Pero va a ser algo que va a utilizarse para la libertad financiera, ¿sí? Va a estar o sea, va a ser prácticamente un ahorro para toda la vida, un ahorro que no se puede tocar. Bueno, segundo punto de la distribución de ingresos. 10% para inversiones y negocios. Aquí, este segundo 10%, ya llevamos un 20% de los ingresos, va a ser para que usted aprenda a invertirlo con inversiones de renta variable. Esa ahorita sí, una inversión que quizás no es tan segura, pero que me puede estar dando una rentabilidad mucho mayor. Aquí les explico. Renta fija significa que usted anualmente tiene un monto de interés sobre su capital fijo. Pasa con los CDTs, con los bonos de algunas empresas. Cuando usted invierte en acciones, algunas veces le prometen a usted fijo un 5, un 10% de retorno al año. Eso es fijo, ¿cierto? Y la renta variable viene a jugar un poco más, de que sube o baja dependiendo los resultados en los mercados financieros o en la empresa que está invirtiendo. ¿Cuál es la diferencia? En que en renta variable usted puede tener un poco más de ganancias, mientras que en renta fija es un poco más segura, pero menos ganancias. En renta variable un poco más de riesgo,
pero un poquito más de ganancias. Eso es como la variación. Pero ese segundo 10% va a ser para invertir. Va a ser para invertir. Aquí, con estos dos primeros puntos de la distribución de ingresos, hay algo que tiene que quedar claro, y es: los ricos ponen a trabajar el dinero para que les produzca más dinero. Ellos no intercambian tiempo por dinero, ellos intercambian dinero por dinero en sus inversiones. Cuando usted y yo buscamos hacer algún emprendimiento, estamos intercambiando tiempo por dinero. Pero cuando invertimos, estamos haciendo dinero de manera inteligente. Y con estos dos primeros 10%, o sea, este 20% del capital que tenemos ahora, usted va a empezar a demostrarle al universo que es capaz de saber administrar los ingresos que tiene y que sabe que ese dinero puede trabajarse inteligentemente. Ya con este primer 20% de su sueldo, usted ya puede tener un futuro diferente al que tiene actualmente. ¿En cuánto tiempo? Depende de su capital y depende de la constancia con la que esté ahorrando. Pero sí va a mejorar muchísimo más siempre y cuando sea juicioso. En este momento yo ahorros los tengo todos en inversiones. Los tengo muchos, o sea, todos mis ahorros en este momento están en inversiones y yo sé que, digamos, en unos 3, 4 años van a tener unos jugosos frutos los cuales podré disfrutar. Así que 10% supremamente importante para que ustedes lo tengan en cuenta en esa administración excelente del dinero. Viene un tercer 10%. Y aquí es otro hábito que mucha gente no tiene y que nosotros cada ratico lo recomendamos. 10% de los ingresos para educación. 10% de los ingresos para educación. ¿Qué pasa? Este 10% va a ser para nosotros ir a seminarios, comprar cursos de internet, comprar libros, supremamente importante, libros. Porque con esta educación es que usted va a tener la posibilidad de generar más riqueza. Si algo es importante, y lo leía yo ayer en este libro de Robert Kiyosaki, es la clave del éxito en la educación. Si usted no se educa en finanzas, no se educa en manejo del dinero, en inversiones, no le estoy diciendo que se vuelva trader ni que se vuelva de la bolsa de valores, no, nada de eso, pero que sí se abra ese mundo de invertir, usted va a perder tiempo y va a intercambiarlo por dinero. O sea, va a ser mucho más difícil alcanzar esa libertad que está tan anhelada. Cuando usted se educa, y lo digo de esta manera porque yo hago inversiones y las inversiones yo sé que me dan a mí un aproximado de un 5 a un 7% mensual. Me los pagan por solamente haber invertido. Pero cuando yo me educo, cuando yo soy el que recibo la educación, yo sé que yo puedo ganarme de un 10 a un 15% en ese mismo lapso de tiempo. La educación me genera un doble de ganancia en lo que yo hago, en las inversiones. Cuando yo soy inteligente, yo me educo. Y para eso compramos libros, compramos educación online, cursos, seminarios, eventos que me permitan a mí acrecentar mi inteligencia en inversiones, bueno, en el aspecto que usted quiera educarse, pero se tiene que estar educando, tiene que educarse, tiene que crecer usted. Un principio de la vida es que todo el tiempo estemos en constante crecimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Destinando dinero para educarnos en lo que a usted más le gusta. Si a usted le gusta pintar, cómprese cursos para pintar, para decorar. Ahorita que está lo de Navidad, para hacer obras de Navidad, obras de arte, manualidades, cosas bien buenas. Y eso le va a permitir a usted crecer, sentirse más pleno en lo que hace. Si le gusta cocinar, cursos de culinaria. Si le gusta bailar, páguese un curso de danza, de baile. Hay muchas academias, pero saque dinero para que usted crezca como persona, para que usted se eduque, para que esta vida no pase toda trabajando y ya, y trabaje, y trabaje, y trabaje, y el fin de semana voy a un río, voy a comer, voy a cine y ya estuvo. No, que usted crezca como persona.
que su cerebro cada vez tenga información que lo haga usted más valioso. Y ese 10% para educación va a ser supremamente importante. Así que apúntenlo porque va a ser grandioso para su crecimiento personal y bueno, para todo, para las finanzas va a ser algo genial. Entonces, 10% para educación, 10% para inversiones pronto y 10% de ahorro para la libertad financiera. Bueno, aquí ya llevamos un 30%. David, ¿cómo sigue entonces esta distribución? Siguiente punto. Y aquí les va a gustar un poquito. 10% para diversión. Para diversión. Ese 10% va a ser clave para que usted se pague sus comidas, se pague sus gusticos, para que usted salga y se compre un postre, para que usted se vaya de viaje, con ese 10%. David, pero es que 10% es muy poquito para yo pasear. Con eso no me alcanza ni para ir y volver. Entonces aquí hay que revisar cómo vamos a aumentar sus ingresos para que ese 10% sea lo suficiente para que usted se dé unas merecidas vacaciones. ¿Listo? Entonces 10% para diversión, cuenta para ir a restaurantes, para ir a cine, para salir de paseo, para darse un gustico, no sé, lo que usted quiera hacer es para usted, 10% para usted. Muchas veces nosotros decimos, me merezco y voy a comprarme tal cosa. ¿Cuánto vale? No, vale 200,000. Pero eso representa casi el 50% de sus ingresos. Muy bueno que se los merezca, pero usted está administrando mal su dinero. Usted de igual modo los compra porque pues, para usted se los merece. Y es aquí donde no le alcanza para otras cosas importantes. Diversión, educación, inversiones y libertad financiera. Ya un 40%. Y David, ¿y usted qué? ¿Cuándo me piensa hablar de los gastos o qué? Pues muy bien, vamos a hablar de los gastos. El 50% de sus ingresos los va a utilizar para gastos. Los va a utilizar para sus necesidades básicas. Arrendo, alimentación, transporte, ropa. Bueno, no sé qué más incluye ahí, servicios. Ahí va, no sé si lo repetí, pero va a ser para los gastos principales del hogar, para el mercado, para el arrendo, para los servicios, bueno, para el transporte, si tiene que pagar bus, pues para pagar bus, si tiene moto o carro, pues para eso. Ahí usted ya tiene un 90% de sus ingresos muy bien distribuidos, ¿sí? Y aquí es supremamente importante. David, mis gastos superan el 70, el 80% de lo que gano. No puedo ahorrar todo esto, no puedo invertir en educación. ¿Cómo hago? ¿Sí? Ya vamos a solucionar, digamos, esa incógnita porque viene un último 10% que la mayoría de la gente, y lo digo la mayoría, no lo cumple, ni lo hacen, que se llama el 10% para donación. Y aquí quiero ser un poquito más espiritual, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos al Antiguo Testamento, había una regla en el Antiguo Testamento y era los diezmos y las primicias. El 10% para Dios. De todo lo que nos ha dado, Dios se merece mínimo un 10% de lo que tenemos. Y resulta de que nosotros tenemos el hábito o tenemos la cultura de gastarnos todo lo que recibimos y no le devolvemos al universo, a Dios, al mundo, como lo quiera usted llamar, un poco de lo que ganamos. Y yo digo que esto lo he recibido de mi mamá. Mi mamá siempre, ella se ahorra el 10% para el diezmo. El diezmo, ojo, y aquí quiero ser muy claro, no necesariamente tiene que ser para llevarlo al pastor, llevarlo al sacerdote, llevarlo a la iglesia. No. Usted con ese 10% puede hacer muchísimas más cosas. Usted puede ayudar a un familiar que está necesitado. Si algo he aprendido es que la caridad empieza por casa, ¿sí? El 10% para personas necesitadas. Hoy en día hay muchísima gente necesitando ayuda y obviamente las iglesias son pioneras en ayudar a la gente, pero usted también lo puede hacer
con un mercado, lo puede hacer con una donación para alguna fundación. Usted mismo puede llevarle comida a las personas con hambre en las calles. Usted mismo puede hacer esa obra. Y no es para que lo vean, no es para alardear, es para retribuirle o devolverle un poco a Dios de todo lo que nos ha dado. Entonces, es un principio desde el Antiguo Testamento, o sea, más de 5.000 años atrás, digámoslo, tiene este principio. Y por eso hay abundancia, porque hay gente que dona. Si usted ve a Bill Gates, Warren Buffett, los grandes millonarios del mundo, tienen donaciones, dan donaciones, donan de su dinero y más del 10%. Y por eso tienen cada vez más y más y más, porque es un principio de abundancia. ¿Cuánto está separando usted para donar? Tiene que hacer el ejercicio mes tras mes. No, o sea, si usted quiere tener más dinero, tiene que aprender a dar, el don de dar. Muchas personas dicen, hay más bendición en dar que en recibir. Y no es cierto, porque son dos realidades diferentes. La bendición del hombre frente a Dios o frente al universo es recibir. Esa es la bendición del hombre. Frente al universo y frente a Dios es recibir. Pero la bendición del hombre frente al hombre, yo doy bendiciones cuando doy. La bendición del hombre frente al hombre es dar, es donar. Así que es un principio de riqueza. ¿A quién está ayudando usted económicamente? ¿A quién está aportando usted valor? ¿Sí? Es supremamente importante en esta distribución de los ingresos, distribución de la riqueza. Si ustedes no hacen esto, no tienen una cuenta, un sobre, yo al menos lo separo por sobres, un sobre para libertad financiera, otro para inversiones, otro para educación, otro para diversión, otro para donaciones y 50% para gastos. Si no lo hacen así, poco a poco van a poder acrecentar sus ingresos. ¿Ven? Ahora, David, no me da, la verdad no me da, pero empiece a hacerlo. Que no puedo sino para libertad financiera un 5%, hágalo. Que solamente puedo 5% de donaciones, hágalo, pero hágalo. Empiece a decirle al dinero que usted es un administrador fiel, es un administrador sabio. Y aquí hay algo muy bonito y que lo aprendí en la parábola de los talentos de la palabra de Dios. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Siervo bueno, has sabido ser fiel en lo poco, ahora heredarás el reino de los cielos. Y le dan más de lo que tienen. Entonces, eso es bíblico, eso es de fe, eso es de naturaleza. Si usted es sabedor, es sabio para administrar su riqueza, para administrar lo que tiene ahora, el universo va a decir, vale la pena darle un poco más. Y cada vez le va a dar más, y más, y más, y más. Y va hasta que llegue el momento en que el dinero no sea su principal preocupación, sino sus obras, qué está haciendo, cómo se está educando. En fin, muchísimas cosas que hay por hacer en este maravilloso mundo, pero entonces hay que saber administrar muy bien el dinero. Si usted cree que lo que tiene ahora no le alcanza para distribuir el dinero como lo acaba de plantear, tiene que preguntarse dos cosas. ¿En qué está sobregastando su dinero? ¿Cuáles son los gastos de más que está teniendo? Y segundo, ¿cómo está utilizando su tiempo libre para generar nuevas fuentes de ingreso? ¿Cómo está haciendo para que ese dinero llegue más? Ya sea con un emprendimiento, network marketing, trading, inversiones, ventas de aplicaciones, ventas por catálogo, venta de empanadas, lo que sea, pero tiene que aumentar sus ingresos. Una de las frases que yo he repetido es, la pobreza, porque no es mía, es de muchos autores, la pobreza es la suma de horas mal utilizadas. La mayoría de la gente se levanta por la mañana, desayuna, se baña, se organiza y se va a trabajar y por la noche llega del trabajo, come, ve televisión y se acuesta a dormir. Y ese ciclo lo repiten todos los días. Tenemos un trabajo en el que nos sacan 10 horas de vida, de 8 a 6 de la tarde en la mayoría, más el tráfico en los tiempos de traslados, porque es plena hora pico, imposible transitar más rápido. Y después usted llega y se pierde 4 horas mientras come, mientras está en Facebook, mientras juega, mientras ve novelas, mientras le da sueño, mientras chatea.
perdemos muchísimo tiempo. Y si ese tiempo usted lo sabe aprovechar, usted va a tener libertad financiera más rápido de lo que usted quiere. Obviamente si se lo propone, obviamente si usted quiere. Si no quiere, siga haciendo lo mismo que está haciendo actualmente. Si quiere tener la vida como la tiene hasta ahora, no hay problema. Lo felicito, siga para adelante. Que eso es lo que usted quiere, eso es el de respeto. Pero para las personas que quieren salir adelante, hay formas, hay muchísimas formas de generar ingresos extras al que tienen principalmente y que pueden llevarlo a convertirse libre financieramente sin depender de nadie, sin tener que trabajar por el resto de la vida en los próximos 5 años. Esa es mi meta y ayudo a muchos jóvenes, a muchos estudiantes míos a cumplir esa meta con fondos de inversión, con educación, con trabajo, con disciplina, para poder que eso sea una realidad. Entonces, que la administración del dinero no se convierta en un después, sino que sea una ahora. Y como dice este libro, tócate el corazón y dile al universo, yo soy un excelente administrador del dinero. Tengo una mente millonaria. Muchísimas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo segmento.